Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, ya son las 12:10. ¿Cómo están? Bien, bien. Me alegro mucho por estar aquí. Gracias por darme esta oportunidad de predicar la palabra de hoy. Mi nombre es Juan Seo, en coreano Juan So. Yo era pastor de Iglesia Caracas, VP Caracas, Venezuela. Desde el año 1996 hasta el año 2013. Después nuestra familia nos fuimos a los Estados Unidos, ahora estamos en Los Ángeles. Y sí, yo vengo de hecho de Los Ángeles para la conferencia en Brasil, aquí pasé también. Y sí, pero originalmente venezolano. o coreano, pero es como cuando mucho tiempo estaba en Venezuela tengo mi identidad como un venezolano. Muchas gracias por de hecho a misionero Isaac Cho, Marillo, por realmente su trabajo, su servicio para el Señor, que realmente ha sido muy generoso y muy agradable para el Señor. Realmente le agradezco mucho para su servicio. Y esta es mi, yo creo, tercera, cuarta visita a Argentina. Desde el año 90 y algo yo llegué. Yo visité Argentina y para una conferencia y ahora visitando segunda vez creo que La Plata, ¿no? Entonces, y sí, me gusta mucho, de hecho, aquí estar en Argentina y no sé, la forma de vivir los argentinos me agrada. Fue muy impresionante que cuando yo fui, yo llegué el día jueves. Entonces jueves la noche, miércoles la noche llegué y jueves la noche yo fui a Rosario y para compartir con misionero José y misionera Jessica, también Estefanía. Tuvimos muy buen tiempo ahí compartiendo juntos la gracia del Señor y conocí poco la gente ahí también en Rosario. Una vez José y yo nosotros fuimos a cenar, pero como estaba un café y entramos ahí, pero la persona que trabaja ahí nos dice que ya estaba cerrando el café, entonces le preguntamos dónde podemos cenar. Entonces una señora joven, pero ella nos enseñó el camino con muchos detalles, muy amablemente, escribiendo con su lápiz todo por acá, por allá, el camino, dibujando y todo. ¡Wow! ¡Esta es Argentina! ¡Estos son argentinos! ¡Wow! Me gustó mucho realmente. Argentinos realmente es un pueblo de mucho amor, el pueblo de mucha generosidad. Y de verdad yo también como usted sabe, estando ahí, estuve en Venezuela durante algún tiempo. A veces tenía mucho dolor por lo que está pasando en Venezuela, por sus cuestiones ahí. Y muchos venezolanos vinieron aquí a Argentina, pero realmente he escuchado también argentinos, el pueblo ha recibido muy bien a los venezolanos. Esto es el corazón de Dios, ¿no? Este amor de Dios. Por este amor, realmente nosotros podemos vivir juntos, ¿verdad? Y también podemos tener esa unidad, sin importar de dónde somos, quiénes somos, ¿verdad? De todos en Cristo, nosotros tenemos esa unidad, somos unos. También, muchas gracias, hermanos y hermanas, aquí estar acá también, y de hecho, le agradezco mucho. Y mire, y como esta señora que nos enseñó el camino, cómo llegar a un restaurante para cenar, de hecho, un lugar muy bueno donde comimos muy buena hamburguesa. Y me acordé, de hecho, que pensé que aquí para vivir en Argentina no hace falta tanto Google Maps, el mapa de Google, porque puedo preguntar a la gente y me enseña todo, ¿no?
Y sí, sabes que cuando yo estaba viviendo en Venezuela hace años, creo que hace, yo creo que más de 10 años, y creo que no conocía mucho todavía Venezuela, mi familia, y bienvenidos, bienvenidos. Que mi familia fuimos a ir a Puerto La Cruz, creo que los venezolanos saben, ¿no? Puerto La Cruz, una zona muy buena y muy bonita, playas, cayos, entonces disfrutamos de allá. Pero al regresar, como creo que era primera, segunda visita, ir a Puerto La Cruz, tenía que subir a Caracas y me equivoqué el camino. No sé si ustedes saben ese camino, tiene una redoma, tenía que tomar hacia Caracas, pero yo tomé otro camino. Yo estaba yendo por otro lado ahí. Casi una hora estaba corriendo. Y pensé que qué pasó aquí, que no conozco ese lugar, que no era como familiar que había visto cuando yo venía. Entonces comencé a preguntar a la gente, ¿qué es el camino para ir a Caracas? No, usted está al contrario, usted tiene que volver. Uy, me sentí mal y tuve que volver, tuve que ir una hora más para llegar a Puerto La Cruz. Y otra 4 horas para llegar a Caracas, que tarda normalmente, y llegamos muy tarde. Y pensé que, wow, no sé por qué me equivoqué tanto, ¿no? Y no sé, me sentí un poquito mal y cansado y todo. Esto pasa para nosotros, creo. Creo que todos ustedes, por lo menos alguna vez han tenido este tipo de experiencia de perder el camino, ¿correcto? Y sí, pero imagínense si nosotros perdemos nuestro camino en nuestra vida. No estamos hablando de una hora, ¿sí? Si perdemos 1 año, 2 años o muchos años, por equivocarnos, por no saber bien por dónde debemos ir. Eso puede pasar para mucha gente, ¿verdad? Entonces nosotros perdemos nuestro camino sin poder saber por dónde debemos andar. Entonces, un momento pensamos que, ¿dónde estoy? Estoy equivocado, confundido. Estoy como las cosas muy inseguras. No sé, en una condición de estar esta incertidumbre, una condición de estar esta inseguridad, confusión, es realmente condición muy triste. A lo mejor de algunos de nuestros hermanos y hermanas aquí también están en esta situación, sin saber por dónde va, qué tiene que hacer. La cosa del futuro está mucha incertidumbre. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Los jóvenes también no saben qué va a pasar en su vida. Nosotros queremos saber la cosa claramente, qué va a pasar en nuestra vida, pero no sabemos qué va a pasar para el día de mañana. No sabemos qué va a pasar después de salir de este lugar. 5 minutos después, ¿qué va a suceder? ¿Alguien sabe? ¿Se sabe? Levante su mano. A lo mejor voy a decir que Juan se sigue predicando. Ok, más probabilidad, pero no sabemos. Así que somos tan débiles, nosotros no somos perfectos. Y si nosotros tomamos algunas decisiones incorrectas en nuestras vidas, si nos equivocamos por otro lado, realmente nos vamos a sentir demasiado mal y triste también. Así que nosotros intentamos hacer lo máximo posible para poder seguir a Dios e ir por el camino correcto. Así que yo traigo hoy una palabra a ustedes, el libro de Hechos capítulo 16, la historia de Pablo. Él también tuvo este proceso de no saber bien por dónde tenía que irse. Sin embargo, finalmente Dios le manifestó, le mostró el camino correcto. Así que él pudo realmente ir al camino que Dios le enviaba. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hizo Pablo
¿Cómo podemos conocer más bien el camino correcto que Dios quiere enviarnos? No hay una respuesta tal como concreta ahora. Nadie le va a dar a usted tiene que hacer esto. No creo. Porque yo mañana va a estudiar, no es aquí en la Universidad de La Plata, pero tú sabes tu futuro qué va a pasar. Nadie te va a decir que tiene que hacer esto, no. Cada vez, cada rato nosotros esperamos la guía del Señor. Esperamos que Dios nos manifieste. Esto es lo que hizo Pablo. Quiero que nosotros aprendamos aquí. Quiero que nosotros aprendamos cómo podamos tomar realmente buena dirección en nuestra vida. Yo puse el versículo clave, el versículo 10. Vamos a leer juntos, por favor, versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ven a orar un momento. ¿Sí? Señor Padre, muchas gracias por darnos este tiempo de escuchar tu voz, Padre, y también alabar a nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos, Padre, Señor. Danos, Señor, tu mensaje y transmite, Señor Padre, tu mensaje a través de este tiempo de predicación. Gracias, Señor. Te damos todo en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Versículo 6 dice que atravesando Frigia, en la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando usted lee un poquito ese libro Hechos capítulo 16, antes de este pasaje de este versículo, creo de 6 a 10, vemos una historia que Pablo y sus compañeros consiguen y toman Timoteo para ir junto al viaje misionero, ¿no? Esta historia ocurrió en el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Quiénes usted cree que eran los actores que aparecen en este pasaje bíblico? ¿Quiénes están aquí? Obviamente, Pablo. También, ¿quién estaba? No sé si usted se acuerda quién estaba. No sé si ha hecho mucho estudio bíblico, libro de Hechos. ¿Quién estaba más? Como le comenté ahorita, Timoteo, ¿verdad? Pero antes de Timoteo también uno que se llama Silas, ¿no? Cuando vemos el libro de Hechos capítulo 15, versículo 32, dice que Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Silas realmente, aquí como dice, como uno de profetas. Era un hombre muy espiritual. Es un hombre también que realmente tenía mucha pasión para servir a Dios. Así que Pablo tomó a Silas para ir juntos el viaje misionero. Primer viaje misionero estaba entre, usted sabe que Pablo, Bernabé y también Juan Marcos, ¿sabe, no? Bernabé realmente una persona era mentor de Pablo y que trajo Pablo, de hecho le presentó a los apóstoles, también lo trajo Pablo de cuando Pablo estaba en Tarso, para trabajar juntos en la iglesia de Antioquía. Pero cuando ellos hermanos oraron para ellos, se levantaron para enviarlos a otros países, a otros lugares como misioneros. Este fue el primer viaje misionero de ellos, y allá estaba junto Juan Marco, quien escribió el Evangelio de Marcos. Él acompañó. Pero usted sabe que pasó algo un poquito complicado ahí, ¿no? Porque Marco era muy débil físicamente, o a lo mejor mentalmente también era muy débil. Él no pudo terminar su viaje misionero, así que Marco tuvo que regresar. Y Pablo se molestó. Usted sabe que Pablo es fuerte, ¿no? Se molestó porque Marco se fue, entonces ese muchacho no puede estar juntos quizá. Entonces, después de terminar su primer viaje misionero, al comenzar el segundo viaje misionero, Bernabé quiso tomar a Marco otra vez para ir al segundo viaje misionero, porque Bernabé era su tío, Marco era su sobrino. Y también Bernabé era una persona muy generosa, también quería aceptar, quería ayudar a Marco, todo. Pero Pablo dice que no, yo no quiero ir junto con Marco. Si tú quieres con Marco, tú vas con Marco. Yo voy con otro. Entonces tomó Silas. Él tomó Silas y después a ellos en camino cuando estaban, ellos también tomó otro que se llama Timoteo, que era muy joven, un hombre demasiado
puro, limpio, también tenía un corazón realmente muy, puede ser débil, sin embargo, un corazón de amor, como Timoteo. Entonces ellos tres estaban juntos. Pero había una persona más. ¿Usted sabe quién estaba? Lucas. ¿Sí? ¿Quién es Lucas? Lucas, quien escribió este libro de Hechos. ¿Usted sabe que el Evangelio de San Lucas y también el libro de Hechos era un libro de Hechos, fue escrito por Lucas? Y vemos que Lucas era realmente autor de ese libro, porque cuando vemos el versículo 10 que dice, enseguida procuramos a partir para Macedonia. Procuramos, estaba hablando, Lucas escribiendo, procuramos, él estaba ahí también. ¿Correcto? Entonces, no sé, a lo mejor había más personas, pero por lo menos podemos pensar que Pablo, Silas, Timoteo, Lucas estaban ahí. Entonces ellos estaban buscando también cómo predicar evangelio en esos lugares. Entonces el versículo 6 también dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces vemos que ellos estaban en Asia. Asia es Asia Menor, no estamos hablando de Asia de este, y como digo, Corea, Japón, China es Asia más extremo, pero Asia Menor es parte del Medio Oriente, como nosotros pensamos ahora, ¿no? Entonces ellos estaban predicando el evangelio de estas zonas, estaban predicando. Después ellos atravesaron toda esa zona, Frigia, Galacia, para predicar más evangelio de Dios. Y ellos no querían ser detenidos en un lugar, ellos querían expandir en muchos diferentes lugares, ¿no? Pero interesante porque dice, pero les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué quiere decir? Ellos querían ir más hacia estas zonas. Sin embargo, no le fue permitido, prohibido por Espíritu Santo. Entonces, el versículo 7 dice que cuando llegaron a Misia, ¿saben qué es Misia? Esta zona. Llegaron a Misia, ¿qué pasó? Ellos intentaron ir a Bitinia. Bitinia, interesante, ¿no? Bitinia debe estar por acá. Bitinia, ¿correcto? Entonces ellos querían ir más noreste, hacia Rusia o se llama Lago Negro, se llama Mar Negro. Esta zona quería ir. Sin embargo, la palabra también dice que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Fueron trancados. Querían ir por aquí, pero no. ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué el Espíritu de Dios? ¿Por qué el Espíritu del Señor? Porque el Espíritu Santo no le permitió predicar el Evangelio en esos lugares, porque Dios tenía algo contra ellos. ¿A Dios no le gusta asiáticos? No sabemos por qué. No dice la palabra, no dice claramente por qué. Pero lo cierto es que ellos fueron prohibidos ir a estos lugares. ¿Cómo pudieron saber que ellos fueron prohibidos por el Espíritu Santo? ¿Cómo sabe? ¿Qué pasó? No dice nada la Biblia, debemos inventar, debemos imaginar. No sabemos, a lo mejor algunos dicen que no sé si se perdió su boleto de avión, no sé, que alguien se perdió un pasaporte o algo, no sé, que de repente llegó una tormenta y no pueden ir para allá. No sé, no sabemos. A lo mejor creo que sabemos también, Silas era profeta, a lo mejor Silas recibió una profecía de Dios, entonces Silas dice que no debemos ir por ahí. A lo mejor, no sé. Pero lo importante es que ellos tenían alguna señal en su camino que ellos no le permitió el Espíritu Santo. ¿Qué será? Yo pienso las situaciones. Yo pienso las condiciones. No sabemos qué tipo de situación, pero Dios estaba moviendo la situación en
las cosas que él quería, estaba planificando y todo. Dios cambió las cosas, entonces ellos, por estas situaciones, aunque nosotros debemos superar nuestras situaciones también, ¿no? Sin embargo, también Dios habla a través de nuestras situaciones que este no es el camino. Entonces, ¿qué hacemos? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Si usted se encuentra en una situación, una condición, usted quiere hacer esto, pero se trancó el camino. No sé qué plan, no sé, usted quiere trabajar o quiere estudiar una universidad, vamos a decir, aquí, La Plata, pero no se le permitió. Entonces pregunta, ¿qué Dios quiere? ¿No estoy aquí o espero mi límite? Si usted piensa que ese es su límite, usted va a tener que intentar para superar. Si usted piensa que este no es la voluntad de Dios, usted tiene que buscar otro camino. ¿Cuál es correcto? ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta? No sabemos. No sabemos. Este es nuestro proceso de discernimiento. Este es nuestro proceso de entender más y escuchar la voz de Dios, qué Dios quiere realmente. Y la voz de Dios no es siempre igual. Nosotros sabemos que cuando usted estudia la Biblia, libro de Génesis también, cuando Abraham, cuando hubo sequía el tiempo, cuando él estaba en Canaán, entonces él fue a donde Egipto, ¿verdad? Dios claro, él tuvo complicación, pero Dios le bendijo también. Pero, caso de Isaac, su hijo, también le llegó sequía ese tiempo. Entonces ellos querían salir de Egipto, pero vieron Canaán. Sin embargo, les llegó una palabra de Dios que no se vayan. ¿Correcto? Quédense ahí. Entonces, a veces Dios dice que tú tienes que ir por ahí. Tú tienes problemas, tranqui, tú tienes algún obstáculo, superarlo. Y otro momento dice, tú tienes aquí, te pasó algo, se trancó algo, entonces no va. Este es nuestro proceso de oración, discernimiento, escuchar la voz de Dios, es siempre debemos hacer. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Cuando vemos a Pablo pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Pablo lo entendió, Pablo y su compañero lo entendieron, porque aquí fueron trancados su camino a Bitinia, entonces no pudieron por acá, fueron a donde Misia por aquí, entonces llegaron a Troas. El camino era totalmente diferente que ellos habían planificado. Totalmente diferente que habían planificado. Ellos iban a ir por acá, pero finalmente tuvieron que ir por oeste. Este es un puerto que estaba muy cerca de Europa, Macedonia. Dios le estaba guiando por esta vía. Pablo no pudo entender por qué las cosas que había planificado fueron obstruidos y las cosas que no había planificado ocurrieron. Estas cosas nos pasan siempre en nuestra vida. Nosotros tenemos nuestros planes. Queremos hacer esto. Queremos nuestra vida planificada cuando tenga cada año. No sé, algunos dicen que cuando yo tenga 30 años voy a conseguir un buen trabajo, no sé, voy a ser empresario, etcétera, voy a ser muy rico, por ejemplo. Tiene todos sus planes. Pero no siempre estas cosas ocurren para nosotros. En mi caso, yo cuando fui a Venezuela como misionero, yo pensé que yo iba a morir en Venezuela. Yo voy a estar en Venezuela para siempre en mi vida, porque esa es mi tierra de misión. Punto. No pensé más. Sí, Dios me bendijo bastante también. Dios me ayudó a esperar muchas cosas. Y también, cuando llegué ahí no hablaba español nada. Tuve que aprender todo y no sabía de nada. Y como me acuerdo cuando mi esposa había llegado a ver una hora. Usted conoce a mi esposa, ¿no? Conocerla. Ella, Ana, que no sé, misionera Ana, que llegó hace, no sé, unos meses. Ella creo que estaba aquí. Ella es mi esposa, creo que yo soy más famoso por mi esposa.
Entonces por ahí había llegado a Venezuela un poquito más antes, entonces me dice que no compra el cachito, y pues el cachito. Yo no entendía, o sea, yo no sabía, no hablaba español ni nada, y no entendía el concepto de dinero y qué era qué. Me fui a comprar el cachito, era en 1997, hace años. Creo que el cachito costaba, no sé, 50 bolívares. No me acuerdo. Entonces, como no sabía cuánto era, entonces, cuando uno dice, no, me pide, no me cachito, entonces, después hasta aquí habla, ¿cuánto es? Después no entiende qué dice. Me dice algo, pero yo no sé. Entonces, ¿qué hago? Entonces saco un billete más grande, de 5.000, una esta también, te quiero. No, sí, así como comencé mi vida misionera ahí, o sea, pero Dios sí me ha bendecido y todo. Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, yo hice maestría en Derecho Internacional Económico e Integración en la UCB, y también yo hice mi negocio, Dios me bendijo realmente mi negocio muy, muy grandemente. Los hermanos venezolanos saben que Dios como me ha bendecido tanto en mi negocio. Yo me convertí como uno de ricos en Venezuela. Dios me bendijo realmente también en el ministerio, ¿sabes? ¿No? De hecho, el ministerio fue primero que creció, no más que el negocio. El negocio yo fracasé 7 años primero. El ministerio Dios bendijo, creció, hay discípulos levantados y todo, entonces, entonces mire, yo fui a Venezuela sin nada, entonces Dios bendijo el ministerio, había muchos hermanos, líderes se levantaban, Juan Carlos estaba ahí también, también líder, amigo José también, Jessica, y también como nuestro, Gustavo, Prato y varios líderes se están trabajando ahí. Hoy yo era como el pastor, yo era jefe, y cuando se hablaba algo todo lo hacían, todo bien, y yo no estaba haciendo muchas cosas tampoco. Algún momento, ¿no? Al principio sí tuve que hacer todo, pero llegó un momento, 2013, 2010, por ahí, no sé, por ahí. Y yo tenía mucho trabajo, venía mucha gente de trabajo, por mi trabajo de Corea, el negocio, todo ocupado, y compré una casa grande, una casa grande de 5 pisos, ¿no? En sótano, 2 sótanos y 3 pisos arriba. Entonces, tenía gimnasio y tenía asca. No estoy hablando de mentira porque ya hay testigo ahí. Estaba en mi casa. Pensé que todo estaba bien. Pensé que esta vida de misión. Pero ¿sabe qué? 2011 me ocurrió una cosa muy inesperada, que fui secuestrado. Entonces era 2 horas y media, no mucho tiempo, pero muy largo tiempo, 2 horas y media. Me llegó un carro que estaba en la noche, domingo en la noche, estaba así, subiendo a la casa. Yo no sabía que me estaba siguiendo una camioneta. Y vino aquí, me trancó y salieron 4 tipos con pistola. Me dio atrás y se montaron, cerraron mi ojo con una gorra y estaba dando vuelta, preguntando para sacarme. 2 horas y media, tuve que orar, pidiendo enseñanza, arrepentirme en primera sangre, ¿no? Uno sabe qué va a pasar. Yo me arrepentí, garantía, ¿no? Por lo menos. Garantía me arrepiento primero, después ya. Pero Dios me dio mucha tranquilidad y hablé bien con él. Me cae bien. No, pero sí, finalmente me soltaron 2 horas y media y mi esposa tuvo que traer dinero. Mi esposa dio dinero y tal. Pero realmente antes de esto también yo había tenido algunas dificultades, cosas de seguridad en mi casa, algunos robaron mi casa y también como llegó una llamada, etc. Entonces, ¿qué será la voluntad de Dios? Pero este punto de secuestro era como un punto definitivo. También hablando con mis pastores de Estados Unidos de la sede, mira, lo que venga. Yo pensé en algún momento si tenía que entregar el ministerio a los hermanos, a los venezolanos.
ministerio venezolano, ¿no? Misionero, el trabajo misionero es que entregan el ministerio para que hagan ellos, ¿no? Misionero tiene que tener otro papel. Un misionero Isaac Cho, misionero María, trabajó mucho aquí en La Plata. Ahora levantó mucho Juan Carlos, Osmerli, como líder aquí. Entonces, ese de hecho es el papel de misioneros, ¿no? Entonces, sí, yo sabía que tenía que hacer en algún momento, pero no sabía cuándo. Y cuando tuve esto, esto es el momento. Este es el momento. Yo realmente quiero mucho venezolanos, quiero mucho el país, solo quiero salir. Pero ya sabiendo que, Dios quiere. Entonces, 2 años preparé para mi ida para Estados Unidos, porque yo quería estudiar, entonces hice mi aplicación para estudiar teología, etc. Entonces también dejé mi negocio. Es una cosa interesante que esa de secuestradores que me dicen aquí, ponen pistola ahí, ¿no? Me dicen que, mira, ¿cuál es más importante? ¿La vida y dinero? Es buena pregunta, ¿no? Yo tengo que responder la vida. Ella está buscando dinero, ¿no? Pero yo tuve que responder la vida. Es la vida, está bien, tú tienes que ganar dinero. Entonces, era eso lo que yo quería. Está bien. Entonces, realmente sí, ¿cuál es lo importante? O sea, la vida, está bien. Mi vida ante Dios, entonces yo tomé la decisión, también me voy, dejé mi negocio y también preparé Pastor Gustavo, que pudiese dirigir. Tardó 2 años. Y me fui. Estoy en Estados Unidos ahora, 6 años, ¿no? Entonces, no estaba planificado, yo no sabía. Yo nunca había pensado que yo iba a estar en Estados Unidos. Pero tuve que hacerlo. ¿Por qué? Fue la guía de Dios. La guía del Señor. No fue mi decisión. Entonces, como yo pude saber, por lo que había pasado, ¿no? En mi vida. Claro, yo también tuve que orar, tuve que buscar la palabra. Todo que tenía que ser algo más seguro, no te lo voy a decir ahorita. Estas cosas nos pasan, así que debemos preguntar, Señor, ¿qué quieres? Siempre en nuestra vida, Señor, ¿qué quieres? Vemos que hizo Pablo, entonces cuando vemos el versículo 9, él dice que y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Usted cree que Pablo estaba durmiendo ahí? No creo. Pablo estaba orando ahí. Imagínense Pablo que él tenía muchos planes, pero por acá, pero todo estaba trancado, sin saber tú que llegar hasta Troas, aquí. El camino contrario, aquí sur. Entonces él no podía dormir, él tenía mucha angustia en su corazón, yo creo, es mi imaginación, ¿no? Yo creo que Pablo tenía realmente algo sin poder saber cuál es la voluntad de Dios, porque él estaba orando ante Dios, orando toda la noche, creo. Señor, ¿qué quiere? Señor, ¿qué quiere? Orando. ¿Qué pasó? Se le mostró a Pablo una visión de noche. El Señor le mostró una visión. En su visión había un varón macedonio, estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Pasa Macedonia, ayúdanos. Ese fue un sueño, una visión muy clara, que realmente Pablo pudo saber que esa es la voz de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros vayamos a Macedonia. Como aquí, mapa, dice que aquí está Troas, Macedonia, esta zona, tuvieron que cruzar ese mar Egeo. Tienen que cruzar por ahí. Era totalmente diferente a su dirección, sin embargo ellos cruzaron, porque ¿qué dice la palabra? Versículo 10 dice, vamos a leer juntos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que los anunciásemos el Evangelio. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto. Esta palabra dando por cierto quiere decir concluyendo.
concluyendo que Dios nos llamaba para que hacemos evangelio a los macedonios, concluyendo. En todo proceso de ir por aquí, por allá, sin poder saber que estaba trancado, prohibido por el Espíritu Santo, sin embargo, finalmente la conclusión es ir a Macedonia. Sí, vamos, entonces, ¿qué hicieron? Procurar, obedecieron claramente para ir a Macedonia. Y realmente ellos pudieron hacer una obra muy impresionante, maravillosa, en Macedonia. Ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿Correcto? ¿Cierto? En este mensaje, en este pasaje bíblico podemos aprender importantes lecciones. Yo voy a decir dos cosas. Primero, el agente principal de misión es el Dios Trino. Agente principal o actor principal. Aunque parecía que ellos eran actores importantes principales, como Pablo y Timoteo y Sila y también con Lucas, parecía que ellos eran actores principales. Sin embargo, realmente el actor principal, agente principal de la misión o de nuestra vida también, ¿quién es? Nuestro Dios. Dios Trino, ¿qué quiere decir? Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber cuando vemos el versículo 6 que le dice, les fue prohibido por quién? Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Segundo, que dice, versículo 7, pero el Espíritu, aunque lo dice, pero que Jesús no se lo permitió. Y tercero dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, y también Dios, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Trino, trabajan juntos para hacer la obra de misión, para dirigir nuestra vida, para que podamos ir por el camino correcto. Este es el trabajo de Dios, no el trabajo humano. Entonces, nosotros sabemos que nuestro Dios el Padre, desde cuando por el pecado de Adán y Eva, Dios nos dio su promesa de enviar a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Envió Jesús a esta tierra. Dios el Padre envió a Jesús, su Hijo, a esta tierra para servir a los humanos, también para sufrir, morir en la cruz y para resucitar. Entonces Jesús recibió la misión de Dios, vino a esta tierra y cumplió con su misión. Después la palabra dice que Jesús dice que yo le voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces Dios el Padre, Dios el Hijo envían el Espíritu Santo para que viniese a esta tierra, y también el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, y también para trabajar, para anunciar el Evangelio en todas las naciones. Dios envió, el Padre envió al Hijo, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu. Después no termina ahí. El Espíritu de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo junto, Dios el Trino, envía ¿a quién? Nosotros. A nosotros. Envía a la iglesia. ¿A dónde? Al mundo. Para predicar el Evangelio de Dios. Así que nosotros fuimos llamados, así que fuimos enviados. No solamente estar en ese espacio, nosotros vamos al lugar, al mundo para predicar. Así debemos salir, ¿no? Esta es la obra de Dios, esta es la obra misionera de Dios. Así que nuestro Dios es Dios misionero. Wow. La misión de Dios, ¿no? Dios de misión. No sabemos exactamente por qué Dios les permitió a Pablo, sus compañeros, continuar. No le permitió a Pablo, su compañero, continuar el Evangelio en Asia o al norte, sino envió al oeste. Pero nosotros podemos saber que realmente la obra de Dios era maravillosa. Por su predicación, por ir a Macedonia, la historia del mundo cambió totalmente. Usted puede ver un video. ¿Tiene la voz? ¿Aquí los sonidos?
Es un video corto, pero muy interesante, para ver cómo el Evangelio de Dios fue expandido al mundo. ¿Sí? Usted tiene que ver el tiempo, aquí está año, aquí está, tiene que ver el cristianismo, está aquí, ¿no? Hay otros. Cómo se está expandiendo y cosas, ¿no? Esta es la historia de Dios, pero imaginemos que esto comenzando de ese momento cuando Dios, el Espíritu Santo, le envió a Pablo y sus compañeros a Macedonia, comenzando ahí. Entonces el Evangelio se predica allá en Europa y después se, realmente, como dice con el Evangelio, se conquista Roma, Imperio Romano, porque se convierte en una religión oficial de Roma el año 313 por el emperador Constantino. Después el Evangelio se expande hacia toda Europa, ¿correcto? Aunque ese tiempo, como digo, católico, evangélico, no había distinción en este momento. Después sabemos que el Evangelio, también otro lado, estaba expandiendo a Asia, también otro tipo, otros grupos. Asia, llegando hasta China, Japón, China, Corea, India. Y el Evangelio, tú sabes que en 1400, ¿no? Por el descubrimiento de Colón, entonces el Evangelio llega a ¿dónde? América Sur. Entonces ahí vemos que la Iglesia Católica entra, pero usted sabe la historia. Es interesante saber un poquito la historia de la Iglesia, digo, aquí latinoamericana, porque o sea, los católicos llegan con armas. Y también, claro, hay colonización, etc. Pero sí, después del Evangelio crece, también viene Norteamérica, va a ser un país más poderoso, interesante, importante, entonces envía misioneros a diferentes lugares y llega hasta Corea, también 1890, por ahí llega Corea. Después del Evangelio, crecen en Corea, en Península Coreana, y coreanos envían misioneros a Kim Il-sung aquí. Esta es la historia. ¿Cómo misioneros a todo decir acá? Esa es toda la historia. Sí, es el trabajo de Dios, no el trabajo humano. Dios utilizó todas las instalaciones, usted sabe que pasó en Roma y todo, ¿no? Usted sabe que actualmente el cristianismo global sur, entre países africanos, países latinoamericanos, asiáticos, la mayoría ahorita. Ahora el cristianismo no es una religión occidental actualmente. Actualmente la mayoría está en Latinoamérica. Entonces Dios ha cambiado muchas cosas, así que Dios quiere utilizar latinoamericanos, quiere utilizar argentinos, venezolanos, de todos, para enviar misión, porque ahora ya llegó el tiempo de América Latina en esta historia de evangelización. Así que ha enviado muchos misioneros de Latinoamérica, ¿sabes? ¿No? Pero ya si usted también está en esa historia actualmente, usted tiene que pensar dónde están actualmente. Ustedes son como protagonistas de la historia. Entonces va a ver que amplíen su visión, amplíen su pensamiento, para no vivir como una mujer con mucha tristeza
tristeza, el dolor, cosas así, que vivan con la visión, con un corazón grande y para alimentar otras personas del mundo, incluyendo Estados Unidos. Yo vengo de Estados Unidos. Sí, pasa que allá en Estados Unidos la iglesia que crece de iglesias étnicas. Iglesia blanco de los gente blanca americana, étnica quiere decir iglesias hispanas, latinas, e iglesias asiáticas. Sí, ellos están creciendo ahí. Así que se mantiene Estados Unidos. ¿Saben que Europa ya está todo? Casi no. Entonces, están teniendo una visión grande que los latinoamericanos que van a Estados Unidos para evangelizar ahí están viendo esta visión. Yo puedo ir a Estados Unidos, puedo ir a otros lugares, pero lo importante es que tenga la visión de Dios. Segunda parte, ya voy a terminar. Vamos a ver qué dice el segundo. Nosotros debemos reconocer, debemos buscar, escribir. Debemos buscar constantemente la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando vemos en esta historia, Pablo y su compañero, ellos estaban buscando constantemente, estaban buscando cómo discernir la guía del Espíritu Santo con mucho cuidado en sus vidas. Es una acción muy crucial en nuestra vida, cómo debemos discernir la guía del Espíritu Santo. Usted va a ver aquí un faro. Un faro. Le voy a dar un pequeño cuento. Había un barco, la noche muy oscuro y no se veía nada. Entonces ellos querían llegar a un puerto. Sin embargo, cuando ellos intentaban entrar al puerto, había un faro, ¿verdad? Nosotros seguimos ese faro, la luz del faro, seguimos para llegar al puerto. Pero cuando un puerto había no solo un faro, sino había 3 faros. Entonces los navegantes, saben que los que estaban buscando la dirección y se confundían, porque hay 3 luces, ¿por dónde tengo que ir? Entonces ellos, como por su confusión, le preguntan al capitán, el capitán ya tiene mucha experiencia, mire, ¿por dónde debo ir? Porque hay 3 luces, ¿cuál es correcto? ¿Usted sabe qué dijo el capitán? ¿Sabe? El capitán le dijo, hay 3 luces, pero usted tiene que entrar por el camino donde 3 luces se unen una luz. Hay 3, pero usted va a entrar por acá, usted va a ver como si fuese una, ¿correcto? ¿Por qué? Había muchas rocas ahí, entonces si entras por cualquier parte usted se va a hundir ese barco. Tenía que buscar ese camino correcto, 3. ¿Cuál es más seguro? ¿Ver una luz o ver 3 luces? 3 luces como una. 3 luces como una más seguro. Así que debemos ver cómo buscamos la voluntad de Dios. Debemos ver algunos parámetros. Puede ser mucho más, pero yo diría que el primer parámetro que ellos tuvieron que era una oración. Primera manera para discernir la guía del Espíritu Santo es orar, buscando la guía del Espíritu en nuestra vida. Yo sé que usted ora. Oración es muy importante, debemos orar. Imagino que Pablo oraba mucho. Como le comenté, cuando fue trancado todo, Pablo comenzó a orar toda la noche para escuchar la voz de Dios. En cada momento estaba buscando con oración. Usted tiene que orar mucho. Pero oración no es, Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Oración no es, Señor, yo quiero ir por acá, por acá, por acá. Señor, yo tengo que ir por aquí, Señor, ayúdame. Eso no es oración. Puede ser oración, sin embargo. La oración es que, más que hablar, que escuchen. Tienen que escuchar la voz de Dios. Esta es la oración. Entonces usted dice, Señor, yo quiero ir por aquí, sin embargo, ¿cuál es lo que tú quieres? Intente escuchar. Esta es la primera que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces el Señor puede manifestar algo en su vida, ¿no? El segundo que sería, entonces, para discernir para la guía del Espíritu Santo, es reconocer, detectar la acción del Espíritu en nuestra vida. Como vemos que él fue trancado del camino prohibido y todo, igualmente en nuestra vida usted va a ver que este está trancado, prohibido, todo. Ok, el Señor quiere hablar algo conmigo.
algo conmigo, pero ¿qué? Esperar, oír por palabra. Pero preguntar. Tiene que preguntar, oraciones. Entonces, debemos pensar que nuestro Dios está en toda parte, nuestro Dios también nos ama, somos sus hijos. Si nos pasa algo, porque Él tiene algo. ¿Correcto? Esta importante debemos entender. Tercero, debemos escuchar la voz de Dios con la palabra de Dios. Pablo también, como estaba orando, está buscando toda la guía en medio de su situación, todo, pero escuchó la voz de Dios, que fue: ven a Macedonia y ayúdanos. Esa fue la palabra de Dios. Entonces nosotros oramos, también en medio de algunas situaciones y todo, estamos más alertos para buscar por aquí, por allá, todo, buscando escuchar como la voz de Dios que Dios nos dice. Si usted tiene 3 cosas por lo menos, usted puede estar más seguros que esto es lo que Dios quiere. ¿Qué era 3? ¿Qué era? Orar. Después, reconocer y detectar la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas prácticas, en todo lo que está pasando. Último, la palabra. Cuando yo estaba en Venezuela, mi pastor me dijo que tú puedes ir a Venezuela. Yo no sabía que era Venezuela. Soy venezolano, ¿no? Pero yo no sabía dónde está Venezuela. Yo pensaba en un país europeo, el hombre hermoso, bonito, Venezuela, europeo, pero estaba en Latinoamérica, yo no sabía bien. Pero yo oré ante Dios. Entonces, en medio de oración, Dios me dio una palabra en Génesis capítulo 12, versículo 2, que dice: y haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre, esa será bendición. Wow, cuando escuché esta palabra, mi corazón se amplió mucho. Quiero Venezuela, yo voy a ir, no sé dónde, pero voy a ir. Oré, decir la palabra de Dios. Sin embargo, yo tenía que esperar una cosa, que era mi mamá. Yo soy menor. Mi mamá me quería mucho y no quería que yo fuese. No tenía que hablar con mi mamá. Y me tenía mucho dolor para hablar de eso. No podía decir a mi mamá que yo voy a ir a otro país. Entonces, era un conflicto ahí. Yo comencé a orar. Entonces Dios me dio otra palabra que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, Jehová peleará por mí, por mi mamá. No, o sea, mi mamá no es enemigo, mi mamá me ama mucho. Está bien. Entonces, confié. Jehová va a trabajar. Confié. Lo que yo hice fue que yo estaba viviendo en casa de mi hermano. Entonces, mi hermano un día, una noche estaba hablando. Entonces, salió muy espontáneamente: mira, voy a Venezuela. ¿De qué estás hablando tú? Pues voy a misionero. Se molestó mucho. Entonces, no, yo no te voy a dar nada. Si mamá lo escucha, ella se va a desmayar. Yo no voy a hablar nada. Entonces, tú resuelve. Yo no hice nada más. Entonces, está bien, tranquilo, orar con la palabra, me va a pelear por mí. Entonces, después, una semana después, me llama mi hermana, que vive cerca de mi mamá. Mira, tú a Venezuela. Sí, yo voy a mi salida. Días de vamos a ver. Entonces, habla con ella. Yo le llamé. Ella me dice que, yo quiero hablar contigo, vente. Yo estaba viviendo en Seúl, pero en mi casa mi mamá está viviendo en Busan, la segunda ciudad, estamos hace unas 4 horas. Ven acá. Yo fui orando ante Dios. ¿Sabes qué dice mi mamá? Ya escuché todo de tu hermano. Tu hermano me dijo todo. Y tuve mucho conflicto. Y orando. Y ellos no cristianos, ¿sí? Tuve mucho conflicto. Pero sí pensé que a lo mejor el Señor para ti. Entonces ella tomó la decisión. De que sí, está bien. Con mucho dolor, ¿no? Usted sabe que los padres y madres nunca ganan a su hijo, ¿sí? Ella no supo que si quiere estar. Entonces, Dios, hay otro punto más, pero tuve que hablar con mi mamá que iba a casarme también. Pero era más difícil, pero le dije, Señor, o sea, mi mamá me ayudó todo, o sea, ella no tenía mucho dinero, pero ayudó a lo que tenía algo. Y después sí, me fui a Venezuela, oré,